Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y es que parece que nuestro queridísimo Can Yaman exploteó con acento. Sí, lo escucharon bien. Y lo más jugoso de todo, lo que tiene a todos con el corazón en la boca, es que este estallido, esta explosión mediática, tiene nombre y apellido: Demet Özdemir. ¿Están listos para adentrarnos en este drama, en este torbellino de emociones, rumores y posibles verdades? Pues yo sí, y les prometo que vamos a desmenuzar cada detalle, cada declaración y cada posible interpretación de lo que está sucediendo entre estos dos íconos de la televisión turca. Así que tomen asiento, prepárense un cafecito turco bien cargado, y acompáñenme en este viaje. Pero antes de empezar, y como siempre, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al tanto de todas las novedades, chismes y análisis del mundo del espectáculo, no duden en darle clic al botón de suscribirse. Es gratis, es rápido y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan de nada. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Por qué Can Yaman, un hombre que generalmente mantiene una actitud bastante reservada, al menos públicamente, decidió romper el silencio y hablar sobre Demet Özdemir? Bueno, la historia tiene varios matices y, como siempre, hay que tener mucho cuidado con lo que leemos y escuchamos por ahí. Para empezar, es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir alcanzaron la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. En esta comedia romántica, ambos interpretaron a los personajes principales, Kandibit y Sanem, respectivamente. La química entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Los fanáticos de la serie, conocidos cariñosamente como Kandem, no tardaron en empezar a especular sobre una posible relación sentimental en la vida real. Durante la emisión de la serie, tanto Can como Demet se encargaron de alimentar esos rumores con publicaciones en redes sociales, miradas cómplices y comentarios ambiguos. Parecía que la fantasía de Kandem se estaba haciendo realidad. Sin embargo, una vez que la serie llegó a su fin, la relación entre ellos pareció enfriarse. Dejaron de interactuar en redes sociales, no se les volvió a ver juntos en eventos públicos y, poco a poco, el rumor de un romance se fue desvaneciendo. Pero ahora, varios años después, Can Yaman ha vuelto a poner a Demet Özdemir en el centro de la atención mediática. ¿Cómo? A través de una entrevista, de declaraciones en redes sociales, de comentarios aparentemente inocentes que han sido interpretados como una crítica velada. Los detalles exactos de lo que dijo varían según la fuente, y es aquí donde entramos en terreno pantanoso. Algunos medios afirman que Can Yaman criticó la supuesta actitud distante de Demet después del éxito de Erkenci Kuş. Al parecer, Can se sintió decepcionado porque Demet, según estos reportes, se alejó de él una vez que la serie terminó y ambos tomaron caminos diferentes. Otros medios sugieren que Can Yaman expresó su frustración por la manera en que la prensa y los fanáticos constantemente los vinculan, incluso después de tantos años, y de que ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Pero la versión más explosiva, la que ha causado más revuelo en las redes sociales, es la que afirma que Can Yaman hizo comentarios despectivos sobre las habilidades actorales de Demet Özdemir. Según esta versión, Can insinuó que Demet no tiene el mismo talento que él y que su éxito se debe más a su carisma y belleza física que a su capacidad para interpretar personajes complejos. Imagínense el escándalo. Ahora, es crucial tener en cuenta que estas son solo versiones. No hay una confirmación oficial de lo que realmente dijo Can Yaman. Muchos de estos comentarios han sido atribuidos a fuentes cercanas, o personas del entorno de Can, lo que significa que no podemos verificar su autenticidad. Además, es importante recordar que los medios de comunicación a menudo exageran o distorsionan la información para crear titulares llamativos y generar más clics. Pero incluso si algunas de estas versiones son exageradas o inventadas, el hecho de que Can Yaman haya hablado públicamente sobre Demet Özdemir, sea cual sea el tono o el contenido de sus declaraciones, ya es significativo. Sugiere que hay algo más que amistad, o falta de ella, entre estos dos actores. Quizás hay resentimiento, quizás hay arrepentimiento, quizás simplemente hay una necesidad de aclarar las cosas de una vez por todas. Y aquí es donde entra en juego la interpretación personal.
Cada uno de nosotros, como espectadores y como fanáticos, tiene su propia opinión sobre lo que está sucediendo. Algunos creen que Can Yaman está siendo injusto y que está tratando de dañar la imagen de Demet Özdemir. Otros piensan que Demet Özdemir se ha aprovechado de la situación y que ha utilizado a Can Yaman para impulsar su carrera. Y otros simplemente creen que ambos son víctimas de la presión mediática y que están tratando de lidiar con ella de la mejor manera posible. Lo que sí es innegable es que esta controversia ha reavivado el interés en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los fanáticos de Erkenci están divididos, algunos apoyando a Can y otros defendiendo a Demet. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se libran intensos debates sobre quién tiene la razón y quién está equivocado. Personalmente creo que es importante abordar esta situación con cautela y evitar caer en juicios precipitados. No conocemos todos los detalles de la historia, y es muy fácil dejarse llevar por las emociones y los prejuicios. En lugar de tomar partido por uno u otro, creo que es más útil analizar la situación desde una perspectiva objetiva y tratar de entender las motivaciones de ambos actores. También creo que es fundamental recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos, con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propios errores. No son personajes de ficción, no están obligados a cumplir nuestras expectativas y no tienen que rendirnos cuentas por sus decisiones. En última instancia, lo que suceda entre Can Yaman y Demet Özdemir es asunto suyo. Como fanáticos podemos expresar nuestras opiniones y nuestros sentimientos, pero debemos hacerlo con respeto y sin caer en el acoso o la difamación. Y hablando de respeto, creo que es importante mencionar que Demet Özdemir, hasta el momento, no ha respondido a las supuestas declaraciones de Can Yaman. Ha mantenido un perfil bajo y ha evitado alimentar la polémica. Esto podría interpretarse como una señal de madurez y profesionalismo, o como una estrategia para no darle más importancia al asunto. Sea cual sea la razón, su silencio es digno de mención. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Can Yaman y a Demet Özdemir reconciliarse públicamente? ¿Seguirán distanciados y evitando cualquier tipo de contacto? ¿O la controversia seguirá escalando hasta convertirse en una guerra mediática? Es difícil predecirlo. El mundo del espectáculo es impredecible y las relaciones entre las celebridades son aún más complejas. Lo que sí podemos esperar es que los medios de comunicación sigan explotando esta historia hasta la saciedad. Cada declaración, cada gesto, cada rumor será analizado y amplificado hasta el extremo. Así es como funciona la industria del entretenimiento, y no podemos hacer nada para cambiarlo. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es tomar todo esto con pinzas, no creer todo lo que leemos y escuchamos, y recordar que al final del día, Can Yaman y Demet Özdemir son solo personas tratando de vivir sus vidas bajo el escrutinio público. Y hablando de vivir sus vidas, ambos actores tienen proyectos profesionales muy interesantes en marcha. Can Yaman está triunfando en Italia con la serie Viola come il mare, donde interpreta a un inspector de policía. Demet Özdemir, por su parte, sigue protagonizando películas y series en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y talentosas del país. Así que en lugar de centrarnos en el drama y la controversia, quizás deberíamos enfocarnos en celebrar sus logros profesionales y en apoyar su trabajo como actores. Después de todo, son sus interpretaciones las que nos han cautivado y las que nos han hecho conectar con ellos. En resumen, la explosión de Can Yaman, y lo que haya dicho o no de Demet Özdemir, es un tema complejo y lleno de matices. Las versiones varían, las interpretaciones son subjetivas y la verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio. Lo importante es abordar esta situación con cautela, evitar juicios precipitados y recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos con sus propias emociones y motivaciones. Y sobre todo, no olvidar que el mundo del espectáculo es a menudo un circo mediático donde la realidad y la ficción se mezclan constantemente. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Sé que el tema era un poco controversial, pero creo que es importante hablar de estas cosas y analizar la situación desde diferentes perspectivas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman fue injusto con Demet Özdemir? ¿O creen que Demet Özdemir ha sido la que se ha
aprovechado de la situación. Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Recuerden hacerlo con respeto y sin caer en insultos o ataques personales. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.